Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el Apocalipsis capítulo 3. En lo que buscan, queremos darles la bienvenida también a nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan por las redes sociales. Saludos allá a Perú, a Bolivia, a Ecuador, Brasil, Argentina. Desde allá nos están sintonizando. Dios les bendiga. A España y Cuba también nos están sintonizando. Dios les bendiga y bienvenidos a la disertación de la palabra. Entonces ya tienen Apocalipsis 3. Vamos a leer del 1 al 6. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre Santo, gracias te damos por este hermoso momento que nos permites estudiar tu palabra, escudriñarla. Ahora te pido que nos des esa sabiduría para entenderla, Señor. Danos esa sabiduría de lo alto, Señor, para que podamos comprender lo que tú nos quieres decir en esta hora. Y danos también la valentía para poder ponerla por obra, Señor, para atesorarla en lo más profundo de nuestro corazón y ponerla en práctica en nuestro diario vivir. Te pedimos, Señor, esa fortaleza, te pedimos una bendición por cada hijo tuyo que está en tu casa, para cada hijo tuyo que está viendo esta disertación de la palabra en las redes sociales, una bendición grande para ellos allá donde estén, Señor, para cada uno, por nombre, sean bendecidos. Limpiamos el ambiente, Señor, de toda intromisión que el enemigo quiera hacer. Limpiamos el ambiente, te pedimos que ángeles tuyos, Señor, acampen alrededor de esta casa, porque es tu casa, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Sí, amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos venido viendo. Ustedes saben que a mí me gusta que participen, así que, ¿quieren participar esta noche? Amén. Aleluya. Bueno, entonces, la primera iglesia que vimos fue Éfeso. Dijimos que significaba deseable. La batalla que estaba sosteniendo esta iglesia era recuperar el primer amor, porque era una iglesia rica en obras, trabajaba, se esforzaba, pero había dejado ese amor que en un inicio la motivaba a buscar al Señor y a seguir adelante. Entonces, esa era la batalla de Éfeso. Y el galardón que le estaba ofreciendo el Señor es el árbol de la vida. El árbol que no se les permitió a Adán y Eva en un principio que comieran. Ahora ese es el premio para los vencedores de Éfeso. También tenemos a Esmirna, la cual tenía la batalla con la tribulación, pobreza, blasfemias, dice. Entonces, el premio era no daño de la muerte segunda. Entonces, vemos de que muchas veces nosotros nos identificamos con cada una de estas iglesias, porque no podemos tener todas las aflicciones que estaban teniendo, pero más de alguna llegan a nuestras vidas. Decimos, no, estoy pasando esta aflicción, probablemente me identifico con la iglesia de Esmirna. Tenemos también la iglesia de Pérgamo, que tenía graves problemas, porque dice que habitaba donde estaba el trono de Satanás. ¿Y dónde estaba el trono de Satanás? ¿Dónde se ubica? En los lugares altos, las alturas, el orgullo, la arrogancia. Esas son las situaciones que utiliza el diablo para entronarse y para entronizarse, en la vida de una persona y guiarla. Entonces, la batalla, cuando vemos que hay altivez, tenemos que humillarnos, reconocer que nosotros dependemos del Señor, que somos pequeños y que necesitamos del Señor. Eso es lo que tenemos que reconocer. Y
El premio para Pérgamo era el maná escondido y un nombre nuevo. Entonces, si nos damos cuenta, son premios diferentes, pero en la unidad de todo es impresionante lo que el Señor tiene, porque cosas buenas tengo para ti, pensamientos de bien y no de calamidad tengo para ti, dice el Señor en su palabra. Bueno, tenemos también a Tiatira, que la gran batalla que tenía era Jezabel. Ya vimos eso, varias partes de cómo Jezabel se ha ido metiendo en los hogares, en la iglesia y en la sociedad. Pudimos reconocer cuando disertamos esta iglesia de que fácilmente Jezabel puede tratar de imponerse, porque la función de Jezabel es cortar cabezas, perseguir a los profetas, perseguir a los líderes, hacer caer pastores. Aquí hemos visto, y en esta iglesia, en otras, nos hemos dado cuenta que cuando llega Jezabel no se somete a autoridad, no le gusta estar sometida a autoridad, ella quiere imponer su autoridad, ella quiere poner su voluntad. Vimos también de que Jezabel no solo opera en las mujeres, también puede operar en hombres. Entonces tenemos que estar muy atentos a esto e identificar cuando tenemos algún ataque o alguna amenaza de ese tipo para rechazarla en el nombre de Jesús. Necesitamos mucho discernimiento del Señor. También tenemos a Sardis en esta ocasión, y ahorita vamos a desarrollar esta iglesia y vamos a ir viendo las batallas que está afrontando y el premio. Lo que olvidé mencionarles es el galardón para Tiatira, que tenía la batalla de Jezabel. Iba a ser el galardón que iba a tener autoridad sobre las naciones, y se le iba a dar también la estrella de la mañana, que era el Señor mismo. Él es la estrella de la mañana. Ahí lo vemos en un pasaje de Apocalipsis. Entonces es un premio enorme para esta iglesia. Bueno, ahora como les pregunté que si querían participar y me dijeron que sí, entonces les voy a dar espacio ahora a ustedes para que me digan qué opinan acerca de lo que hemos visto hasta el momento, antes de entrar en detalle a desarrollar la iglesia de Sardis. ¿Qué opinan? ¿Cuál iglesia les llama la atención de lo que llevamos hasta el momento? ¿Algún voluntario? ¿O lo hacemos democráticamente? Bueno, a ver, hermano Enrique, ¿qué me puede comentar? ¿Qué le ha llamado la atención de lo que hemos ido viendo? Pues me gusta lo que dice la iglesia de Tiatira. Amén. Que escribe el ángel de la iglesia. En Tiatira, el Hijo de Dios, dice que tiene voz como llama de fuego y pies semejantes al bronce. El libro dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras son más que las primeras. O sea, está hablando ahí de que conoce cada parte de nosotros, nuestras buenas paciencias, pero hay algo también que siempre hay un pero ahí siempre. Amén, amén. Claro, no buscamos la perfección, pero no somos perfectos. Sí. Vamos a ser perfectos hasta que estemos allá con el Señor Jesús. Pero media vez habitemos en este cuerpo de muerte, decía Pablo, ¿verdad? Pobre de mí, miserable de mí, decía. Porque las cosas buenas que quiero hacer, no las hago. ¿Por qué? Porque estoy en este cuerpo, ¿verdad? Entonces la naturaleza, la carne muchas veces gana cierto terreno. Y cuando nos damos cuenta y nos arrepentimos, volvemos al buen camino, al camino que el Señor quiere. ¿Alguien más quiere aportar algo acerca de lo que le ha llamado la atención de lo que hemos venido viendo hasta el momento? Hermano. Sí, hermano, me llama la atención y debe de nosotros ponerlos también en Tiatira, porque esa enseñanza, esa doctrina ha dañado y está dañando y sigue, y es un reto que nosotros tenemos como iglesia, que de sana doctrina es mantener esa posición, porque dice que esta mujer enseña, y esa está simbolizada también en una iglesia muy fuerte que hoy en día está dominando toda la parte religiosa, y entonces quiere traernos a nosotros a la religiosidad, porque saben, cuando nosotros nos ponemos en la parte religiosa, estamos apartando de la
mirada de que el Señor quiere. El Señor está diciendo, oye, hay personas ahí que tienen que tener cuidado, pero que andan, caminan, pero que están rodeadas por ese espíritu, porque el espíritu de Jezabel fue terrible. Vemos la confrontación que tuvo el profeta Elías con esta mujer, que es la misma, simbolizada allá la vemos, una mujer de carne y hueso. Aquí está enseñada como una mujer prostituta que enseña a fornicar, que enseña a hacer el pecado que muchas veces nos aparta. Amén. Sí, es bien importante lo que está diciendo. De hecho, cuando desarrollamos esta iglesia, vimos de que es una entidad espiritual. Como dijo el hermano, existió en carne y hueso en esa época, como 800 años antes de nuestro Señor Jesús. Pero hoy en día la menciona el Señor porque es la entidad la que opera en personas. Opera en mujeres mayormente, pero también en hombres. Entonces, cuando alguien no se sujeta a autoridad, pueda tener ese problema. Entonces, ahí la importancia de reconocerlo, como dice el hermano. Claro, esto tampoco nos podría llevar al otro extremo de que no, como la mujer puede ser jezabélica, no hay que ponerla a predicar o a enseñar, no. Si el Señor elige a una mujer para el pastorado, ok, el Señor es el que va a dar la revelación y el Señor la va a elegir y nosotros tenemos que respetar también eso. Claro, Satanás también, que el Señor lo reprenda, mete su cuchara y trata de distorsionar la situación. Cuando ve a una mujer que tiene liderazgo, la puede medio ahorillar a lo malo. Entonces, es ahí la situación en que la mujer tiene que ser inteligente y entregada y buscadora del Señor para rechazar toda influencia que el enemigo quiera hacer sobre su vida. Pero, sin embargo, vemos de que hay mujeres en la Biblia. Ya vimos el ministerio de la mujer en la iglesia, ya desarrollamos una vez el tema y vimos que hay abundantes argumentos que respaldan esto, el servicio de la mujer en la iglesia. Amén. Bueno, ¿alguien más antes de entrar a Sardis? Hermano Ellis parece que quiere aportar algo. Cuéntenos, hermano. ¿Qué le ha parecido lo que hemos visto de todas las iglesias, las 4? Bueno, todas las iglesias tienen su historial. Aquí la influencia, la mayoría es que toleraban muchas cosas y practicaban muchas cosas que no convenían. Pero qué bueno que Jesús no tolera las cosas. ¿No? Hay muchas personas, líderes que están aquí, que en la iglesia hicieron y hacían un trabajo, pero no era lo que aparentaban. Eran personas malvadas, malas, infieles, que tenían un historial de infidelidad, primeramente a Dios. Entonces, esas personas, como estaban siendo toleradas en la iglesia, dejaban que ellos ministraban y enseñaran lo que ellos quisieran. Pero Dios, como miró todas las cosas, no pudo tolerar más lo que está sucediendo en cada iglesia. Pero viene con mensajes Amén. para aquel tiempo y ahora está sucediendo lo mismo o peor. Claro. No, un hecho bien claro y marcado que vimos desde el principio es que estas cartas no son solo para las iglesias que existieron en esa época, son para nosotros. Porque nosotros podemos vernos identificados en algún problema de estos. Entonces, el mensaje no es histórico, el mensaje es más actual de lo que podamos pensar. Entonces, como decía el hermano, la doctrina de Balaam era de lo que él estaba hablando, porque habían mezclas donde distorsionaban la ley del Señor. Entonces, los nicolaitas también, díganos. Miramos en cada una de estas cartas a las diferentes iglesias el tipo de manifestación del espíritu del maligno que se quiere introducir sutilmente a las iglesias. Pero lo interesante es que nosotros le servimos a un Dios que tiene una de sus características, que Él es omnisciente, Él conoce todo perfectamente y por eso Él advierte a cada pastor, a cada siervo de las diferentes iglesias, a que se mantengan dependiendo de Él, porque Él es el que conoce todo. O sea, y lo importante es ver de que aunque había unos que se descarriaban, pero había unos que se mantenían firmes. Igualmente pasa ahora, o sea, el
mensaje es para que nosotros veamos cómo estamos viviendo nuestra vida en el Señor. O sea, van a haber diferentes manifestaciones, van a haber diferentes ofertas dentro de la casa del Señor, pero está en usted y en mí, en que nosotros debemos arrastrar, nos mantengamos firmes en la doctrina que tenemos, como lo es la palabra del Señor. Amén, amén. Correctamente. Ya, una persona más, una dama. Las damas están muy calladitas hoy. A ver, ¿quién quiere hablar? ¿Quién de las damas? Hermana Elizabeth. A ver, cuéntanos, hermana Elizabeth, ¿qué le ha parecido hasta el momento? Espectacular todo. Qué bueno. Sí, lo que más me llama la atención de todo esto es de que nuestro esfuerzo, nuestro trabajo en la obra del Señor no está en vano, porque pues todas las iglesias tienen una recompensa, ¿verdad? Unos van a recibir el maná escondido, otros van a recibir el árbol de la vida. el árbol de la vida, el otro van a recibir estrella de la mañana, que es a Jesucristo. Y sucesivamente vemos de que pues si nos mantenemos fieles en la obra del Señor, nada, no va a ser en vano, vamos a tener nuestra recompensa, así como esas iglesias se les había prometido la recompensa al final. Amén, amén, qué bueno, qué bueno. Bueno, entonces vamos a entrar en materia. Dice el versículo, capítulo 3, verso 1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Bueno, para principiar, Sardis viene del griego sardeis, que puede tener dos significados. Uno es el sol y otro es remanente. Esos dos significados les dan los historiadores. Entonces dice, aparece en la historia, Sardis, aparece en la historia por primera vez en el siglo VII antes de Cristo, cuando era la capital del reino de Lidia. Ese es el nombre del país, digamos, un territorio. El país donde se inventaron las monedas acuñadas, tan importante para la economía mundial. En el año 457 antes de Cristo, Ciro tomó la ciudad y se llevó prisionero a su rey, que era Crespo, quien era fabulosamente rico. De allí en adelante se convirtió en la capital de una satrapía persa, desde donde los persas dirigían sus ataques contra los griegos. Más tarde cambió de manos varias veces. Primero la tomó Alejandro Magno, el emperador griego, después Antíoco el Grande, y en el año 190 a.C. se la incorporó al reino de Pérgamo. Cuando este reino pasó a ser una posesión romana fue en el año 133 a.C. Entonces vemos que esa es la historia y la importancia de Sardis. Todas estas iglesias estaban relativamente cerca geográficamente. Entonces habían 50, 60 kilómetros de distancia de una a otra. Pero era el territorio donde hoy es Turquía. Ahí se ubicaba la mayoría de iglesias. Entonces, sigue diciendo, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Bueno, paremos aquí un momento. Primero dice el que tiene los 7 espíritus. Muchas veces nosotros esto podría confundirnos, porque decimos, bueno, y no que el Señor es solo un espíritu, el Espíritu Santo. Muchas veces podríamos entrar en controversia, pero hay un pasaje en el libro de Isaías, acompáñenme por favor, a Isaías, eso se lo voy a leer yo. Isaías capítulo 11, a ver, ¿dónde está Isaías? Isaías 11, 1 y 2 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Está hablando de Jesús, obviamente. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, 1. Espíritu de sabiduría, 2. Y de inteligencia, 3. Espíritu de consejo, 4. Y de poder, 5. Espíritu de conocimiento, 6. Y de temor de Jehová, 7. Ahí están los 7 espíritus. La unción que fue derramada sobre nuestro Señor Jesús. Los 7 espíritus. Amén. Entonces, claro, después, en base a estos 7 espíritus que fueron derramados sobre él, después Isaías mismo dijo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y todo el principado caerá sobre sus hombros, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, Padre eterno. ¿Sí? Entonces 5 títulos que le dan al Señor en base a los 7 espíritus que el Señor derramó sobre él.
Entonces ahí está la explicación de cuáles son los 7 espíritus de que nos habla Apocalipsis. Si tienen alguna pregunta, pues solo levanten su mano o una aportación. Eso me encantaría que me dijeran, hermano, yo opino esto y esto de este tema. Amén. Bueno, sigue diciendo. Y las 7 estrellas. Bueno, lo de las 7 estrellas ya lo habíamos visto. ¿Quién se recuerda qué eran las 7 estrellas? Cuando el Señor se presenta ante Juan y vio 7 candeleros y 7 estrellas, dice a su diestra. En el capítulo 1 de Apocalipsis y el verso 20 dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces él se presenta como el principio, ¿verdad? El que te mostró que tenía las 7 estrellas y los 7 candeleros, este mismo que está hablando ahora, el mismo Señor Jesús. Él es el que habla. Bueno, sigue diciendo: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Esta palabra es tremenda. Esta palabra nos debe poner a analizar qué es lo que estamos haciendo nosotros. ¿Qué nombre tengo yo? ¿Estoy haciendo lo que corresponde a mi nombre? Hay un análisis que alguien hizo, dice: tienes nombre de cristiano, pero vives en pecado. Y esto se hace mucha referencia a lo que está diciendo. Tienes nombre que vives, dices que eres cristiano, pero estás haciendo pecado. Pablo dijo en una ocasión: y nos dio vida juntamente en Cristo cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, cuando uno está en pecado, está muerto. Si uno sigue practicando pecado, sigue muriendo. Pero ¿qué es lo que hace el Señor Jesucristo? Darnos vida. Entonces, ¿pero qué es estar en pecado? Bueno, quiero llevarlos ahora sí me van a ayudar. A ver, hermano, sigue y si me lee ahí en Gálatas capítulo 5, versos 19 al 21. Hay una bonita lista de pecados que sería prudente que la escucháramos. Gálatas 5, del 19 al 21. Amén. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Hasta ahí nomás. Gracias. Qué listita, ¿verdad? Qué tremenda lista. ¿Alguien se identifica con algo de esto? No me respondan, no me respondan. Eso nos tenemos que responder nosotros mismos, aunque alguien diga amén por ahí. No, es una lista tremenda. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos consideramos perfectos y realmente cuando vemos esta lista no lo somos. Porque ¿quién no ha peleado con el vecino o con un amigo que ahora es enemigo y ha estado en disensiones? ¿O ha tenido celos? ¿Quién no ha tenido celos aquí? ¿Quién no es celoso? Solo ahí. Ay, no es celoso usted. Bueno, ya le vamos a buscar algo. No podemos acusarnos uno al otro. Tiene que ser a conciencia. Nosotros mismos tenemos que reconocer si hay algo de aquí, de esta lista. Entonces tenemos que decir: oh, tengo nombre de que vivo. Me llamo cristiano, pero no vivo como cristiano. Probablemente esté muerto. A eso está refiriéndose el Señor cuando les dice esto a la iglesia esta de Sardis. Amén. Dígame. Y ese es el reflejo de lo que estábamos diciendo de la iglesia anterior, que como dice usted, eran iglesias que reconocían, entonces, pero que ellos practicaban esta calidad de vida. ¿Ve? Por eso es que el Señor ahora a nosotros nos amonesta eso, que nosotros tenemos que poner el frente, pararnos en la brecha. Y lo que Pablo está diciendo es que esa vida
es la vida cuando el hombre vive carnalmente. Porque cuando nosotros vivimos espiritualmente, se debe de reflejar. Claro que vamos a tener conflictos, nos va a tocar, nos va a llegar, pero como estamos viviendo espiritualmente, tenemos esa defensa y tenemos autoridad, porque aquí el Espíritu Santo le está diciendo, oye, ustedes dicen que están vivos, ¿verdad? Porque a veces nos paramos nosotros y podemos nosotros decir muchas cosas, pero ya en la práctica lo está pasando lo de la iglesia de Sardis, y entonces el Señor le dice, oye, el que tiene los 7 espíritus, el que escudriña, el que da el poder, ese sabe todo. Yo conozco su proceder, yo conozco su actitud, cómo es que yo me conduzco delante de Dios y delante de los hombres. Amén. Y fíjense que aquí siempre en el libro de Apocalipsis, pero capítulo 21, verso 8, hay otra listita más pequeña, pero importante. Pero los cobardes, dice, e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Alguien podrá decir, no, yo no soy hechicero, no practico adivinación. Y entonces me acuerdo cuando Samuel llegó con Saúl y le dijo, ¿por qué hiciste esto? ¿Acaso ese es mejor los carneros, la carne de los carneros, los sacrificios, que obedecer? Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Entonces, si alguien ha sido rebelde en algún punto de su vida, se puede contar entre los hechiceros. Es ahí la importancia, no hay pecado grande ni pequeño, pecado es pecado. Además hay una parte de la palabra donde dice, si alguien guardare todas las leyes, pero faltar en un punto, se hace culpable de todo. Entonces, solo la gracia de nuestro Señor nos puede limpiar y nos puede ayudar a salir adelante. Amén. Sigamos. Sigue diciendo el verso 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Paremos aquí un poco. Sé vigilante. O sea que no todo estaba muerto. Pues media vez hay vida y esperanza, es un dicho por ahí, ¿verdad? Y sí, cuando tenemos vida tenemos la esperanza de que el Señor nos rescate. Pero ¿qué significa el ser vigilante? A ver, ¿alguien quiere aportar algo? ¿Qué es vigilante? Estar alerta. ¿Estar alerta? Por allá están calladitos, por allá atrás, hombre. Dar la voz. ¿Cómo? Dar la voz. Dar la voz. Sí. Estaba yo analizando ahí un par de pasajes y dice en Ezequiel 3:17, a ver, nuestra hermana Tomasita nos podría leer Ezequiel 3:17, por favor. Esto es referente a esta palabra sé vigilante que nos está hablando. Nuestro Señor acá, sé vigilante. Y ahorita les voy a comentar algo también de ser vigilante. Diga, hermano. Ezequiel 3:17, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de tu boca y los amonestarás de mi parte. Amén. Ahí le estaba hablando el Señor a Ezequiel y le dijo, yo te estoy poniendo por atalaya. Y atalaya es vigilante. Encontré también que vigilante es atalaya, es centinela. En inglés podríamos decirle watchman. Alguien que vigila, alguien que está alerta, alguien que está atento, viendo qué es lo que pasa. Ok, pero ¿en qué acontecimientos tendremos que ser vigilantes nosotros? Tenemos que ser vigilantes a la palabra, obviamente, eso es lo primordial. Pero muchas veces nosotros descuidamos. Por ejemplo, las noticias del mundo. ¿Cómo está el mundo hoy en día? Ya se dieron cuenta de que hubo un acontecimiento hace un par de semanas que captó la atención, acaparó la atención del mundo
de un tratado de paz de Israel con Emiratos Árabes Unidos. ¿Sí lo escucharon? Esto es de mucha trascendencia. Uno, porque entre 1978 y 1979 se firmó un tratado de paz entre Israel y Egipto. Desde que Israel fue creado actualmente en 1948, ha vivido en constante guerra, constantes ataques, hostilidades de los vecinos. No ha estado en paz. Y la famosa guerra de los 6 días, en la cual le robó parte del territorio que era de Israel, bíblicamente hablando, le correspondía, pero estaba en manos de los enemigos. Entonces le quitó a Egipto una gran parte de la península del Sinaí. Y vino a Egipto y se quejó con la ONU, y vinieron los demás países árabes, todos enojados contra Israel. Nunca ha habido paz. Pero en 1978 y 79, específicamente, aquí les tengo la fecha. El 26 de marzo de 1979 se firma la paz entre Israel y Egipto. Ok, ¿qué consecuencia trajo esto? El presidente egipcio Anwar el-Sadat fue asesinado en 1981. Debido a que tradicionalmente todos los vecinos de Israel le llevan ganas de destruirlo, quieren desaparecerlo del mapa. Si no, miremos las declaraciones de Irán. Dice que Israel es el primer objetivo a la hora de un ataque contra ellos. Entonces, los propios pobladores de Egipto no estuvieron de acuerdo con esta paz. Ellos querían guerra, y mataron a su propio presidente por haber firmado la paz con Israel. Ok, en 1994, el 26 de octubre, se firma la paz entre Israel y Jordania. Resultado: el presidente israelí Yitzhak Rabin fue asesinado el 4 de noviembre de 1995, un año después de la firma de la paz. Y el presidente de Israel, el cual tiene fama de ser la mejor seguridad del mundo, el servicio secreto del Mossad se considera uno de los más buenos del mundo. Entonces, ahora que se está hablando de paz, ¿qué nos irá a traer esto? Tenemos que estar vigilantes. ¿Qué es lo que pasa allá? Israel es el reloj del mundo, es el reloj que comanda qué es lo que va a pasar en todas las naciones. Todo gira en torno a Israel, porque Israel es el pueblo elegido de Dios. Entonces, el pacto que presentó Trump con el yerno, los árabes también están de acuerdo. Lo que pasa es que no lo han firmado, pero sí lo aceptaron. Es la primera vez donde los árabes y todos los países que están alrededor de Israel están de acuerdo. Y el que mató a Yitzhak Rabin no fue ni siquiera un árabe, fue un judío extremista que no estaba de acuerdo con ese tratado de paz. Y él mató a su propio presidente. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que estar atentos a qué es lo que viene ahorita, porque la profecía bíblica, la palabra profética escrita, nos dice que es lo que va a pasar. Además, en Mateo 24, ¿quién se acuerda qué dijo el Señor? Cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Entonces, ¿qué actual está esto de la paz, ¿verdad? Ahora que todos quieren hacer paz, que tratados de paz. Me acuerdo en 1996 en Guatemala que se firmó la paz firme y duradera entre la URNG y el gobierno. Pero realmente no hubo paz. Por eso el Señor Jesús dice claramente: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe nuestro corazón. Tenemos que buscar la paz del Señor. Solo esa paz nos la conforta. Amén. ¿Algún otro comentario? Bueno, seguimos. Sigue diciendo: sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Verso 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Paremos ahí. ¿Qué es guardar? ¿Qué es guardar algo? Por ejemplo, esto que yo les estoy diciendo ahorita, ser vigilante y todo. ¿Qué es guardar? Hacerlo. Ajá, ponerlo por obra. Hay un pasaje, déjenme ver si lo encuentro. Oh, sí, famoso pasaje, Josué 1:8, ¿quién se acuerda? Ahí está. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás
confiarás en Él para que guardes y hagas. O sea, el guardar implica acción, el guardar implica poner por obra. Guardes y hagas todo conforme a todo lo que en Él está escrito. ¿Por qué? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Si se lo saben, ¿verdad? Amén. Bueno, sigamos. Entonces dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ahora, ¿qué es velar? Estar despierto, estar atento, estar vigilante, tiene mucha relación. Viendo. Vigilar es velar. Vigilar es velar porque es una cosa que lo bueno es que estamos aprendiendo exactamente. Yo me acuerdo en aquel tiempo de saber que todo en el army todo te van a descansar y dejan un vigilador que te está vigilando, tú te estás vigilando, que no te pase ni una mano. Yo creo que nuestro hermano Antonio estuvo de vigilante un tiempo en Guatemala, ¿es correcto, hermano? A ver, ¿qué hacía usted ahí? Cuidando. Ese era su trabajo, cuidar, vigilar. Era watchman allá en Guatemala. Ok. Y también esto de vigilar y de velar me lleva a aquel pasaje de Gedeón. ¿Quiénes se acuerdan de Gedeón? Cuando venían los, ¿quiénes eran? ¿Madianitas? Los que venían a atacarlos y le robaban toda la comida, la provisión. Entonces vino el Señor y le dijo, busca tantos hombres, creo que eran 35,000 al principio. Pero después le dijo, no, tienen muchos. Van a decir que porque ustedes son buenos peleadores, por eso le ganaron a Madián. ¿Sabes qué? Diles a los que no quieran ir, a los que tengan miedo, que se regresen. ¿Cuánto les quedó? Primero 10,000, se retiraron 20,000 y 10,000. Y después dijo el Señor, no, todavía hay muchos. ¿Y los otros cuántos eran? Como 135,000. O sea, les triplicaban, desde un inicio les triplicaban el número. Y después, ¿qué fue lo que le dijo? Ok, haz una cosa, haz una prueba. Ponlos a beber agua. Y el que se agache ahí descuidado de una vez, ese no es apto para pelear. Entonces, los que están como bebiendo agua como perros, ¿cómo bebe agua un perro? Están con la lengua ahí, pero volando ojo, a ver quién se acerca. Los que beban agua así, están vigilantes, están alimentándose, pero están vigilando, están nutriendo su sed, están apaciguando su sed, pero están vigilando. Esos son aptos para guerra. Esos son guerreros. Y los 300 que eligió Gedeón, el Señor le dijo que los eligiera y los llevara, y con esos 300 el Señor les dio la victoria. ¿Ven lo importante que es ser vigilante? Tenemos ejemplos bíblicos sobre ser vigilante. Amén. ¿Algún comentario? Todavía en este momento. Amén. Aleluya. Bueno, sigue diciendo la palabra. Pues si no velas, vendré a ti como ladrón. Ok. Aquí hay otra cosa. El que no vela, el que no es vigilante, no se va a dar cuenta cuando el Señor venga. Pero ¿qué pasa si sí velamos? Pues la lógica ahí dice que el Señor entonces le va a decir, se va a dar cuenta el vigilante a la hora que viene el Señor. Eso echa por tierra. Hay un argumento cuando el Señor Jesús le preguntaron en Mateo 24 siempre, ¿cuándo sucederán estas cosas? El día y la hora, nadie lo sabe, pero muchas veces se saca de contexto eso, porque el Señor Jesús cuando estuvo acá en carne era únicamente ungido, pero después de que murió y resucitó, entonces fue glorificado, volvió a su condición inicial de Dios. Entonces, ¿lo sabe ahora Jesús? ¿Qué dicen ustedes? Sí lo sabe porque es Dios y Dios es omnisciente, está a la diestra del Padre. Entonces, si Él lo sabe ahora, ya no se puede aplicar eso de que el día y la hora nadie lo sabe, solo mi Padre. ¿Por qué? Porque aquí nos está diciendo que si no velamos no vamos a conocer el tiempo, el momento, cuando va a venir el Señor. Pero si sí velamos, sí lo podemos conocer. Es cuestión de lógica. Entonces, escuchen bien. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti, pero si no velas. Aquí hay un pasaje en Amós 3:7. A ver, hermana Joana, ¿me puede ayudar con Amós 3:7? Está en los profetas menores.
Amós 3:7. ¿Me siente? 3:7 de Amós. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amén, hasta ahí nada más. Entonces, si el Señor ve que hay un remanente que vigila, ¿ustedes creen que el Señor no le va a dejar saber que tal día llegó? Pero si el remanente se queda dormido, entonces no se va a dar cuenta, no va a saber. Así está bien claro, porque el Señor dice no hará nada sin que antes se lo revele a sus siervos, sin que antes se lo revele a sus profetas. Está escrito en la palabra. Entonces podemos conocer cuándo va a venir el Señor. Y si nos ponemos vigilantes, así como le estaba diciendo, ver cómo hay que acontecimientos están ocurriendo en el mundo, entonces nos podemos dar cuenta que ya está pronta la venida del Señor. Bueno, seguimos. ¿Algún comentario hasta el momento? Perdón, no les pregunté. ¿Todo bien? Ok. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Qué es manchar las vestiduras? Pecados. Pecados. La pequeña lista que nos leyó usted, ¿verdad? En Gálatas 5:19. Eso es manchar vestidura. El pecado nos mancha el vestido, nos mancha el traje, nos mancha el saco y no nos hace aptos. ¿Recuerdan la parábola aquella de la fiesta de bodas? Cuando dijo el rey que cuando no llegaron los invitados que él había pues dispuesto que iban a estar ahí, llamen a todos los que andan en las calles y todo. Pero cuando se dio cuenta había unos que no estaban vestidos. ¿Por qué? Porque el pecado mancha, el pecado corrompe la vestidura. Entonces, el premio, y aquí está uno de los premios, van a andar en vestiduras blancas, así como el Señor anda, así como Él es de limpio y puro. Ese es el premio que le da a los que vigilan, a los que velan, a los que guardan la palabra del Señor. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Sigue diciendo, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Para nuestras poquitas, está interesante. Hay cierta corriente cristiana y se oye mucho, varios predicadores famosos dicen lo contrario de lo que está diciendo acá, que la salvación no se pierde. ¿Cuántos han oído esto? No, la salvación no se pierde. Haga lo que uno haga, no se puede perder. Pero aquí está diciendo de que van a borrar algunos nombres del libro de la vida. Y eso me trae a memoria también cuando el Señor Jesús estaba hablando de los tiempos finales y estaba diciendo, y se levantarán muchos en mi nombre y engañarán, si fuera posible, a los escogidos. Entonces quiere decir de que el Señor pudo haber escogido a cierto número de personas, pero estos, si no se ponen a vigilar, si no se ponen a velar, van a ser engañados y la consecuencia es que su nombre va a ser borrado del libro de la vida. Entonces, ¿tendrán razón estos que dicen que la salvación no se pierde? Diga, va. En realidad, sí tienen razón. La salvación no se pierde, el que pierde es uno. La salvación que va a estar ahí, pero dice que va a ser borrado los nombres de cada uno. Entonces, la salvación siempre está para cada uno de nosotros, allá nosotros, si la dejamos perder. El infierno, el Hades, el Seol, como se quiera llamar, no ha sido preparado para los seres humanos. No ha sido preparado para Satanás y sus ángeles. Pero si alguien rechaza al Señor Jesús, va a ir a parar ahí. Si alguien no limpia sus vestiduras y comete pecados, va a ir a parar ahí. No está preparado para los hombres, eso. Pero ese va a ser el destino si somos desobedientes. Amén. Entonces aquí está bien claro. Se puede borrar el nombre de alguien del libro de la vida. Y ahorita hablando de eso, de que sufrirán muchos cristos, falsos profetas y cristos, dijo nuestro Señor. Me recuerdo y hablando, volviendo al tema de estar vigilante. No sé si ustedes han escuchado de
un supuesto Mesías que salió, estaba en Nueva Zelanda, me parece, una isla por ahí de Oceanía, que dice que es el heredero de la corona inglesa. ¿Sí lo han escuchado? ¿Alguien ha oído eso? Yo estuve escuchando un poquito de eso, porque poniendo atención a todo lo que habla la palabra de Dios. Y lo escuché y dije, pero este tipo lo que hace es como agarrar aquí, picar allá. Menciona la mitología griega, menciona el judaísmo, menciona el islam, agarra fragmentos de los profetas, hace una mezcolanza para tratar de acaparar, que todos crean. Pero si nosotros sabemos que la palabra de Dios es una, ¿y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No puede estar haciendo eso y esto y esto. Entonces, ¿qué es? ¿En qué cae? ¿En qué parámetro cae? Es un falso Cristo, es un falso. Entonces, y lo estamos viendo. Entonces, por eso les digo, el de ser vigilante implica el poner atención a los acontecimientos del mundo actual. Entonces, tenemos que poner mucha atención, tenemos que ser vigilantes. Seguimos, dice: y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Alguien no escuchó lo que dije? No, sí lo escucharon. Entonces, si lo escucharon, este mensaje es para ustedes. Este mensaje es para cada uno de los que estamos acá. Porque tenemos oído. Porque tenemos que guardar la palabra que hemos hablado y ponerla en práctica. Amén. ¿Alguien quiere hacer algún comentario final? Para ceder el tiempo a su hermano. Solamente que no me quedó claro lo que usted dijo de lo que si no vela, dice: vendré sobre ti como ladrón, no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y la palabra es clara, o sea, nadie sabe el día ni la hora, porque no podemos contradecir lo que la Biblia dice. Lo que sí dice es que nosotros tenemos todo para poder discernir cuándo puede ser. O sea, no sabemos el día ni la hora, nadie, ni lo puede revelar. O sea, Él ha dejado el reloj cronológico, como usted dijo, de su pueblo, para saber lo que está aconteciendo y saber que la venida del Señor está cerca. Porque si no, entonces toda la gente dijera, no, pues vamos, ¿cuántos mentirosos han salido que en 2000 se terminaba el mundo? Y ahí que otros años, o sea, han salido muchos mentirosos. O sea, la Biblia dice claramente: de la higuera aprender. Cuando ves que sus ramas están empezando a reverdecer, ¿qué quiere decir? Que ya no se acerca. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros en la palabra, que tenemos la oportunidad de aumentar nuestra sabiduría para saber lo que estamos viviendo ahorita. O sea, todo está apuntando de que la venida del Señor cada día está más cerca. Pero ¿cuándo es? No sabemos. Amén. Sí, en el momento que nuestro Señor Jesús dijo: ni los ángeles lo saben, el día y la hora, ni los ángeles, ni el Hijo, solo el Padre. Pero ¿qué pasaba en ese momento? El Hijo estaba en carne, el Hijo estaba ungido únicamente. El Hijo andaba acá, claro, era reconocido como Hijo de Dios, por tanto, como Dios. Pero hay cierta, ¿cuál es la palabra esta? Prerrogativa que solo le correspondía al Padre en ese momento. Cuando el Hijo ya es glorificado, vuelve a subir. Y entonces, cuando ya se transforma otra vez en su esencia original de Dios, entonces ya los pensamientos del Padre son los de Él, porque Dios es tres en uno: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces ya el Hijo sí sabe. Y no tanto se contradice en lo que dijo Él, hay que sacarlo nada más de contexto para poder interpretarlo como usted lo dijo. Pero si vemos el contexto completo, cuando estaba Jesús en la tierra era ungido, cuando ahora está en el cielo es glorificado, y entonces ahora el Hijo sí lo sabe. Amén. En ese tiempo en que lo dijo Él, no lo sabía el Hijo. Ahora ya, porque ya está en el cielo. Amén. Ya es Dios. Él sí, pero nosotros estamos hablando de... No. Sí, pero también hay palabras, lo que el libro de Amós que leyó nuestra hermana Joana, ahí lo dice claramente: no hará nada Dios sin que antes se lo revele a sus profetas. Y nosotros lo hemos vivido acá. Yo recuerdo esta pandemia, nuestra hermana Giselle, la pastora Giselle, ella dio una profecía referente a esto. En octubre del año pasado, octubre creo que fue cuando vino ella, ¿no? Ahí está la profecía, que ella veía venir una sombra sobre este país, que veía muchos muertos, niños, ancianos muertos, decía.
Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Eso. O sea, el Señor se lo reveló a su sierva, la profeta, lo que iba a venir. Y la venida del Señor, el arrebatamiento, el rapto, yo estoy seguro, según lo que dice la palabra, según lo que hemos leído y discernido hasta el momento, el Señor se lo va a revelar en su momento a los siervos que vigilen, a los siervos que estén velando, a los siervos que estén entregados al Señor, a los que no han manchado sus vestiduras, a ellos se los va a revelar. No se los va a revelar a todos, no se lo va a revelar a cualquiera, pero sí lo va a revelar porque tampoco puede contradecir su palabra. No hará nada el Señor sin que antes se lo revele a sus siervos. Amén. Díganme. Pero me pregunto, dice el día ni la hora. El día ni la hora nadie lo sabe, pero los tiempos sí. Por eso es que usted está dando noticias y está diciendo que usted escuchó esto, y que usted vio esto, y que usted leyó esto. ¿Y qué lo va llevando eso a usted? Lo va llevando a irse acercando, ¿verdad? Es como cuando el Señor iba a nacer. Cuando el Señor iba a nacer se fue estando anunciando desde Isaías, Jeremías, Daniel, todos los profetas estuvieron diciendo los tiempos, cuándo iba a llegar. No dijeron el día y la hora. Así se lo expresaba. Por eso tuvieron aquellos magos que vinieron, que fueron guiados por ese tiempo, llegaron a la casa a ver a Jesús. Entonces, hoy en día no sabemos ni vamos a saber el día ni la hora, pero los tiempos sí. El tiempo ya está cerca, es cierto, está muy cerca, pero tenemos todavía tiempo solamente si el Señor nos permite, porque la vida de nosotros depende del Señor y mañana yo puedo morirme. Y entonces no llegó el Señor, sino que yo me fui, me llamó, no vino por mí. Pero ¿qué pasa? Tenemos los tiempos de los acontecimientos, no se ha edificado el templo en Israel y hay todavía. Entonces, ¿qué decimos? Si tenemos vida, todavía hay un poco de tiempo para pregonar la palabra, para aprender, para, como dice usted, planchar nuestros vestidos, prepararnos, estarnos listos, porque los tiempos son los tiempos y la hora y el día y la hora es otra cosa. Son dos cosas allí que encierra un poquito de diferencia. Sí, hay señales, obviamente. El Señor dejó la parábola de la higuera, dice, de la higuera frente a la parábola, que estaba refiriéndose a Israel. Pero específicamente, este libro está diciendo, si no velas, no sabrás a qué hora, no sabrás la hora. Pero si sí velas, entonces sí vas a saber la hora. Eso es lo que quiere decir la palabra. Amén. Oye, me gustaría buscar otras versiones. Lastimosamente ahorita ya no tenemos el tiempo para verlo, pero hay versiones donde también dan a entender eso. Dígame, ¿usted quería decir algo? Sí, acerca del día y la hora, bueno, está escrito que nadie lo sabe. El tiempo sí, Dios puede revelar ciertos tiempos que son peligrosos. Por ejemplo, que yo le digo, te voy a venir entre una hora de esta semana. Bueno, no te dije ni el día, pero sí te digo una hora. Usted va a decir, bueno, ¿qué hora? Puede ser el lunes, martes o hasta el domingo, ¿qué hora? Pero ya está entre esa semana. Entonces, entre esa semana, pongamos que sea el tiempo. Pero no sabemos el día y la hora, porque si supiéramos el día y la hora, muchos estuvieran más descuidados de lo que estamos, más descuidados esperando ese día. Y otros, pero como no sabemos, por lo que estamos dentro de eso, y alerta, porque puede ser mañana, puede ser pasado, no sabemos. Entonces, ese es un motivo como el de esperanza, de estar siempre perseverando en la obra del Señor por amor, no porque nos han dicho qué día o qué hora, sino por amor. Entonces, el camino en la obra del Señor se hace por amor. Aquí nos da entender quién persevera por amor o quién persevera realmente por perseverar. Amén. Amén. Qué bonito tema. Miren cómo comenzamos a participar todos. Eso es lo bonito de estos temas, de que nos ayudan a analizar, nos ayudan a pensar. Dígame. Este tema yo considero, ¿verdad?, que voy en acuerdo con usted y en partes, digo, el pastor, que es una carta, dice la palabra, ¿verdad? Claro. Porque nosotros por otras escrituras nos podemos
podía saber el día y la hora porque él se identificó como con el Padre, que eran uno, él y el Padre, por ejemplo. Entonces, pero si él le plació no revelar y decir que el día y la hora nadie la sabía, pues, cosas que pertenecen a él. ¿Y para qué podemos decir eso? Podemos ver que nuestro favor es bueno, porque de esa manera, de la enseñanza, estamos vigilantes, porque si supiéramos el día y la hora, entonces diríamos, faltan 5 años, puedo hacer lo que quiera. Pero si te mueres de Pero, entonces vemos que la garantía del cristiano está de que no ande jugando, ¿verdad? Un cristiano no puede andar con esas ideas y esa Jugando con mentalidad. el pecado, ¿verdad? Ni nada de eso, porque no sabe ni la hora y luego lo flexible que somos, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita todos los que ya el Señor nos restauró de la enfermedad, podemos saber claramente, pues en sí ya sabemos qué tan flexibles somos, ¿verdad? Qué tan frágiles somos. Sabemos que de un día para otro nos vamos con el Señor. Entonces es necesario, ¿verdad? Por eso es la honesta, ¿verdad? La palabra de que seamos vigilantes siempre. Porque podemos fallar en cualquier rato por descuido. Y dice que en otro versículo que todas estas cosas acontecieron, allí va en cuenta todas las iglesias, que todas estas cosas del Antiguo Testamento acontecieron para que sean ejemplos para nosotros, para no caer en esos errores. Todas estas iglesias, sus peros que tienen es para que nosotros no caigamos en esas cosas. Y nos preparemos. Es mío. Amén. No, valiosa opinión. Todas las opiniones. Amén, hermano. Diga. Mateo 24:36. Sí. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, como lo dice en Apocalipsis. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir con esto? Que en aquel tiempo, cuando el Señor buscó a Noé para predicar la palabra, para el arrepentimiento, no creyeron. Es lo mismo que está pasando hoy en día. Así estamos viviendo. Y por eso dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. En otras palabras, habemos muchos y hay muchos que no entienden hasta que venga la venida del Señor y no escuchen el sonido de la trompeta. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Y habla las dos mujeres, estarán moliendo, pero dice, velad pues, en el 42, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué horas el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, mensaje para nosotros, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Nos está mandando a que estemos alerta, a que estemos preparados, a que busquemos más del Señor, a que entremos en comunión con el Señor, a que estemos alerta, velando, vigilando, preparándonos, buscando en oración, en ayuno, espiritualmente. Dice, ¿quién pues el siervo fiel y prudente, el cual puso el Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Que es lo mismo que dice en Apocalipsis. Nos manda a velar, nos manda a prepararnos, nos manda a estar alerta, porque no se sabe la venida. Que Él la puede dar el mensaje, puede dar a sus profetas, pero mientras se llegue ese día, tenemos que prepararnos. Tenemos que estar preparados, arrepentirnos, limpiar nuestras vestiduras, buscar a someternos en comunión con Él, ser obediente y hacer de acuerdo a su voluntad. Qué bonito, participativo estuvo este mensaje. Así es, siga, la última. Yo he estado estudiando
estaba estudiando yo, a mi manera. Y me gustó una manera porque es que cuando uno está estudiando eso y llega a punto que hasta le ruedan las lágrimas cuando uno que se da cuenta de las cosas. Estaba viendo yo nada menos cuando el hermano Sigue trajo la palabra, dijo que teníamos que ponerlos a hacer, ¿verdad? Entonces, desde allí empieza, ¿entiendes? Porque por supuestamente nosotros, toda esta generación que estamos aquí, no vamos a ver de la vigilancia cuando el Señor venga. No la vamos a ver porque los que van a ver a lo mejor son nuestros nietos, nuestros hijos, ¿me entiendes? Y estos van a proceder en el tiempo por lo que yo estaba leyendo y ustedes también. Entonces viene lo único que yo llegué en esa conclusión y todo esto, que dice que uno debe estar así como dijo una noticia ahorita, porque el día de mañana se lo va a tocar el día. Y el pastor se pone allá y dice, ¿quién se quiere ir con Dios? Hasta me tropiezo yo. No, les digo, pero yo que estuve en el hospital me dijeron, ¿sabes qué? Aquí ya. Allí, yo no me quería. Allí, porque soy tan mentiroso. Yo soy mentiroso, me temblaban las patas, me dijeron, me metieron la toma para yo contarme. Ah, señora, usted les dio sangre, miren, y ya me temblaban las patas. Ah, y es que yo contento, sí. Ay, señor, ya voté contigo. ¿Ah? Ayer una sola lloradera, moqueadera. No, es que, ¿verdad? ¿Ah? Y si yo hubiera estado a cero, y hubiera estado vigilante, y hubiera estado así, como estaba Pablo, le dijo, ¿sabes qué? Oh, una sonrisa, una belleza, que todos brillaron. A mí me brillaban de miedo, de amor. Amén. Aleluya. Sí, cuesta poner en práctica la palabra, eso lo comentó el pastor, ¿verdad? Según testimonios, que dice que es fácil decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero ya cuando llega la hora, ahí, como digo el hermano, ya le tiembla a uno. Bueno, resumen, qué bonito estuvo el mensaje, hermanos. Bueno, por la participación de ustedes, obviamente. Sardis, remanente. ¿Quiénes queremos ser del remanente? Hasta nos tropezamos, dijo el hermano, vamos a ser parte del remanente, de Sardis. ¿Qué es la batalla? Ponerse en vela. Esa es una batalla que tenemos que agarrarla para nosotros. Ser vigilantes y ponernos en vela. Y fortalecer lo que está por morir. Tenemos que analizar qué áreas de nuestra vida están débiles. Fortalecerlas para poder estar vigilantes. Y el galardón, el Señor nos vestirá con vestiduras blancas. Cero pecado. Amén. Yo quiero dejarles este pensamiento en su corazón. Preparémonos, seamos vigilantes, porque el Señor pronto viene. Amén. Dios les bendiga. Tiempo para mi hermano.